Hermanos, hoy tenemos un mensaje, pues un mensaje apropiado para esta semana que viene, que ya comienza hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver algunas cosas que sucedieron con la muerte y con su resurrección. Vamos a ver qué pasó con el templo, a dónde fue Cristo esos 3 días en la muerte y la resurrección. ¿Ok? Vamos a ver también con qué cuerpo resucitó Jesús, que es el mismo cuerpo que tendremos nosotros cuando Él termine la obra en nosotros, la glorificación. Y también vamos a ver el estado actual de Jesucristo en el cielo, a la diestra de Dios. Espero que sea de bendición, de mucha bendición, hermanos. Hay tantas cosas que tengo que lo tuve que resumir, comprimir, pues para que me dé el tiempo y poderlo compartir. Pero espero que sea de mucha bendición. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por otro domingo, Padre, que nos regalas con vida, Señor. Mira, Padre, que ya es casi un año, Señor, que se ha ido rápido, Padre. Abriste tú las puertas en este lugar, Señor, y hoy estamos aquí, Padre. Gracias por la bendición tan grande, Señor, de la Iglesia Bautista Temozón. Padre, guíame en este mensaje tan importante, Padre, por estos tiempos, lo que se celebra en el mundo, Señor. Cuando, Señor, diste la vida por nosotros, para cubrir, Señor. Oh, qué bendición, Padre. Somos tus hijos por adopción, por gracia, Señor. Tenemos la vida eterna. Te pido que me guíes en este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener nuestra lectura base en el libro de Mateo. Mire que de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues se habla en los 4 evangelios. Vamos a tomar nuestra lectura ahorita en Mateo 26 y vamos a leer los versículos del 57 al 68. Vamos a tener una lectura importante, hermanos, pero vamos a ir analizando algunas cosas muy puntuales que creo que van a ser de edificación. ¿Ok? Mateo 26 del 57 al 68. ¿Ok? Es cuando Jesús está ante Caifás y ante el Sanedrín. Los judíos, hermanos, que son los que condenaron a Cristo. Y lo vamos a ver ahorita cómo sucedieron las cosas. Vamos a comprender en las Escrituras que el sistema religioso fue el que condenó a Cristo. Y por supuesto, el gobierno romano como autoridad, pues es el que es el que da la orden para que sea crucificado. Pero los propios judíos se encargaron de eso. Vamos a empezar con esta lectura. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Los escribas se encargaban de traducir las escrituras y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro estaba expectante, hermanos, y ya sabemos la historia, lo que pasó con Pedro. En el 59 dice, y los principales sacerdotes, mire, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Cuando Jesucristo hizo la resurrección de Lázaro, detonó, ahora sí, en los sacerdotes, en los líderes religiosos, hay que matarlo. En el 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Aquí me quedo, quiero explicar estos versículos. En el 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás. Hermanos, Caifás era el sumo sacerdote de Jerusalén. Interrogó a Jesucristo, conspiró contra él junto con su suegro Anás. Los ancianos es la palabra prestúberos. Eran los miembros del Sanedrín, del concilio, los mayores, el sistema religioso del tiempo. Caifás era saduceo, esta secta que negaba la vida después de la muerte.
Por eso cuando Jesús resucita a Lázaro, no, bueno, ya, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Va en contra de nuestras creencias, ¿no? Y desde ahí planearon matarle. Se unieron también con los fariseos. Eran dos sectas importantes en ese tiempo. Los saduceos, los fariseos, los guardadores de la ley. Sectas muy activas en ese tiempo. Ahora, los saduceos eran ricos, eran de alta sociedad, una alta posición y estaban metidos en la política. Tenían una influencia importante con el gobierno y por eso presionaron a Pilato. Si lo sueltas, no eres amigo de César. Venía la presión. Estaban muy unidos con el gobierno los saduceos. Por eso en Juan 11, 50, 51, sin buscarlo, Caifás pues profetiza sobre su muerte, ¿verdad? Con las palabras, conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca la nación entera. Entonces ya vimos que los judíos se encargaron de aprenderlo y de llevarlo ante el sumo sacerdote Caifás. Voy a leer en el versículo 61. ¿Qué dijeron los dos falsos? ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Se acuerda que Jesús dijo? Edificaré mi iglesia en 3 días. Pero mire, acompáñeme, ponga su mano aquí y vamos a Juan 2 del 18 al 22. Juan 2 del 18 al 22. En el contexto, pues ya sabemos lo que hizo Jesús con el templo. Llegó, aventó las mesas y dijo, ¿verdad? Que la casa de su padre lo habían hecho como una casa de mercado. Recordé ahorita algo, hermanos. Una vez platicaba yo con un familiar de mi esposa y me decía, es que hay cosas en la Biblia que están mal. ¿Cómo que Jesús fue y tiró las mesas al templo si Él es puro amor? Él no puede hacer eso. Digo, eso dice la Biblia. No, yo creo que caminó y se le atoró ahí algo y se cayeron las mesas. No, hermano. No, bueno, no, hermano. Dije, no. Eso pasó. Y después le mostré unos textos más, ah, ¿cómo decirle? Más radicales. Cuando Jesús dijo, ¿verdad? Si no dejares madre, padre, hermanos, no eres digno de mí. Eso también dijo Jesús y se lo mostré con la Biblia. ¿Tiró las mesas? Claro que sí. Por supuesto que sí. Entonces vamos a leer del 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, estás haciendo cosas aquí, Jesús. ¿De qué se trata? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús dijo sobre el templo, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo? Así es. Y sabemos en la historia que más o menos en el año 70 después de Cristo, los propios judíos en una revuelta con los romanos se quedaron sin tierra. Destruyeron su nación, los muros, templo, destruyeron todo el templo y empezó la diáspora de judíos por todo el mundo. Esa fue una profecía también cumplida. Y Jesús dijo, edificaré mi iglesia en 3 días, con su muerte y su resurrección. Vamos a nuestra lectura aquí de Mateo. Entonces ya vimos en el 61 que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Puede ver cómo le estaban acusando por eso? Ah, tú dijiste eso. Ese es un motivo para castigarte. El 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente,
Mire esta palabra, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esta palabra conjuro es una palabra que se usa para magos, hechiceros, como con autoridad. Conjuro. Te conjuro, ya dinos pues, ¿eres tú el Hijo de Dios o no? En el 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, mira otras cosas que les dice Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y otra cosa, y viniendo en las nubes del cielo, en su segunda venida, viniendo, lo vas a ver. Cuando Jesús venga y toque la tierra aquí en su segunda venida física, pues van a estar ahí muchos incrédulos, todo ojo lo verá cuando venga Cristo. Muy bien, hermanos, dos cosas importantes en este versículo, a la diestra de Dios. La diestra de Dios se entiende como la sesión de Cristo actual. Sentado a la diestra es una igualdad a Dios. El estado actual de Cristo está en una sesión celestial, sentado a la diestra, que significa que Él gobierna, intercede, ejecuta juicios mientras viene en su segunda venida. La diestra de Dios no es que esté sentado en un lado y el Padre en otro, no, a la diestra, es Dios. Y de hecho se anticipa en Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. En muchos textos del Nuevo Testamento encontramos la diestra de Dios, que es Jesucristo. Entonces, un resumen práctico de la diestra significa que está sentado para representar la suficiencia de su obra en la salvación en la tierra. Cristo está activo desde el cielo y es la diestra. Vamos a los versículos 65 al 68. Entonces, el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Caifás. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro al Señor, al Rey de Reyes, al que hizo los cielos y la tierra, al dador de la vida. Creo que también dice Pedro eso en el libro de Hechos, ¿no? Mataste al dador de la vida. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Hermanos, es Dios, Cristo. Y permitió todo eso. Imagínense nada más. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora está en burla. Qué amor de Dios. Que Dios se hace hombre para recibir puñetazos, escupirle. Ese es el amor de Dios, hermanos. Hay muchas personas que dicen, no, Dios es puro amor, Él no va a mandar a nadie al infierno. Cada quien tiene su religión y está bien, la puede llevar bien. Él no va a castigar a nadie. No, eso es una mentira del diablo. Este es el amor de Dios. Y si lo rechazas, si no quieres que perdone tu cuenta, tienes que pagar. Ese es el amor de Dios. A Jesús le aventaban piedras, hermanos, porque les mostraba que era Dios mismo. Los judíos decían, no puede ser Dios, cuando estuvo crucificado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Dios? Si las escrituras dicen, maldito el que es colgado en un madero, Él no es Dios. Dios no puede morir. Bueno, por supuesto que Dios no puede morir, pero se hizo hombre para morir. Entonces, una de las cosas que rechazaron y que tienen conflicto hoy muchísimas religiones es con la deidad de Cristo. La blasfemia que ellos le estuvieron señalando era porque le estaban diciendo, te estás haciendo Dios. Tú lo has dicho, es Dios. Y esa parte, hermanos, de la deidad de Cristo, de la Trinidad, está en conflicto en cualquier religión. Usted puede buscar cualquier religión y Cristo no es Dios todopoderoso.
El testigo de Jehová pues piensa que es el arcángel Miguel, es un ser creado por Jehová. El mormón cree que es el hermano del diablo. Y ahí se puede encontrar muchas cosas. Los musulmanes pues creen que es un Isa, un profeta, pero no es Dios. Y cuando vamos a la Biblia, Cristo es Dios. Después viene la negación de Pedro, que sabemos lo que sucede con él, que le negó 3 veces porque se lo dijo Jesús. Y sabemos que él llora después cuando se da cuenta de lo que le dijo Jesús y en efecto le negó 3 veces. Vamos al capítulo 27 y vamos a leer del 15 al 26 para tener una comprensión ahorita, hermanos. Me estoy saltando la parte de la negación de Pedro. ¿Ya estamos ahí? Venida la mañana, se ve que ya estaba amaneciendo en la mañana. Venida la mañana, todos los principales, ¿quiénes? Sacerdotes. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Los sacerdotes, los principales, la religión. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí podemos entonces entender algo importante. La acusación y el arresto viene por Caifás, Sanedrín, el sistema religioso, y la condenación de Cristo para muerte por Pilato como gobernador de Roma. ¿Ok? Seguimos leyendo. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Bien conocemos la historia que pasó con él. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso, dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, por los hijos de Israel. Vamos a brincarnos hasta el versículo 15, hermanos, con la lectura. Ahora viene el tema de Jesús o Barrabás. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos, pues, ellos le dijeron a Pilato, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, ¿qué dice? Que por envidia le habían entregado. Pilato sabía, hermanos, que era envidia de los líderes religiosos por lo que lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, mire lo que pasa aquí. Su mujer le mandó decir de Pilato, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Su esposa le dijo, mira, no tengas nada que ver con él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Puede ver? Persuadieron a la multitud. Ellos estaban encabezando esta conspiración contra él. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Mire cómo Pilato buscaba, hermanos, pues conciliar y decirles, mostrarles que no tiene nada que ver. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Puede ver la intensidad de las personas. Crucifícalo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo estas palabras, hermanos, que la verdad tienen un significado profundo en la historia del pueblo judío. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, judíos, allá vosotros. En el versículo 25 dijo, y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿qué dijo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue, hermanos. Su sangre. Conocemos la historia con los judíos, se quedaron sin tierra. No han tenido paz los judíos, a pesar de que en el año 1948 surge nuevamente como nación por la ONU, con ayuda de los ingleses en el último voto, se establecen como nación nuevamente, pero no han tenido paz. El Holocausto, antes de que nacieran como una nación, el Holocausto, 6 millones de judíos muertos. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Sobre su sangre. Esto, cuando conocemos las Escrituras, lo conocemos, es el pueblo de Dios. Pero Dios es fiel y cumple sus promesas. Es su nación y lo será, aunque está ahorita en una situación, como le llamamos, está en un receso. Israel es el tiempo de los gentiles y vienen muchas cosas para este tiempo de la tribulación con Israel que Dios hará con su pueblo. Bien, vamos al 45. 45 y 46. Lo voy a leer de nuevo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, hermanos, entiende el mediodía. Cerca de la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta respuesta también la podemos encontrar en Salmos 22. Pongamos nuestra mano aquí y vamos a Salmos 22. Recuerde que con la muerte de Cristo, hermanos, se cumplen muchas profecías y aquí lo vamos a encontrar aquí en Salmos 22. ¿Ya está usted ahí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús en su forma humana, pues estaba sufriendo, ¿verdad? Y aquí está la respuesta en el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermanos, fueron 3 horas de intenso sufrimiento con tinieblas, donde Él paga la cuenta de nosotros, hermanos. Se llevó la maldición que pesaba sobre toda la humanidad por nuestra condición pecadora, de no ser castigados en el infierno. Es la forma como Dios permite la reconciliación con Él. Así le agradó a Dios salvarme, en la forma humana. ¿Cómo le agradó a Dios salvarme? Él mismo, como dice Filipenses, dejó su trono, vino a la tierra, tomó una forma humana, sin cometer pecado, castigado brutalmente, como hemos leído algunos párrafos, para perdonarnos. No hay otra forma de recibir el perdón, más que aceptando que ese castigo cubre mi cuenta. Así le agradó a Dios salvarnos. No hay otra forma. En su soberanía Dios lo hizo así. Él mismo viene y toma una forma humana para salvarnos. También hay algo que podemos analizar. Cuando Dios juzgue a los incrédulos en el lago que arde con fuego y azufre, en el juicio del trono blanco, ¿qué le van a decir al Señor? No, tú no supiste, yo era humano y pues tenía mis problemas. Yo también fui humano. ¿Qué me vas a decir? ¿Tuve tentaciones? Yo también. No hay manera. Se hizo hombre. ¿Ok? Vamos a Mateo 27. No, perdón. Vamos al versículo 50, hermanos. Me estoy adelantando un poco para que nos dé el tiempo.
porque hay muchas cosas que le quiero explicar. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, mire cómo dice aquí el versículo, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Cómo clamó? A gran voz, ya listo para morir, a gran voz. Tenía la energía Jesús para clamar de esa forma. Y mire lo que dice aquí, ¿verdad? Entregó el Espíritu. ¿Recuerda cuando dijo Jesús, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar? Ese mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros morimos, pero Él entregó el Espíritu. A gran voz, en un acto voluntario. Yo pongo mi vida y tengo poder también para tomarla. Ahora hay una pregunta aquí. ¿A dónde fue Jesús esos 3 días? Entendemos que en la cruz muere el hombre, se sale Dios y el cuerpo de Jesús va al sepulcro. ¿A dónde fue esos 3 días? Bueno, vamos a analizar aquí con la Biblia a dónde fue. Vamos a Mateo 12:40. Ponga una marca ahí y vamos a Mateo 12:40, aquí un poco atrás. Cuando dice Jesús, ¿verdad? Que esa generación mala demanda señal, pero solamente les da esta señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento se le llama Seol y en el Nuevo Testamento se le llama Hades, el centro de la tierra. Toda persona que moría en la fe antes de Jesucristo se iba al centro de la tierra. De un lado estaba el paraíso y de otro lado estaba el tormento. Puede usted leer Lucas 16 y encuentra ahí la historia del rico y Lázaro, que se podían ver a distancia uno de otro, ¿verdad? Hay otro Salmo 16:10 que dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Jesús no tuvo corrupción del cuerpo. Jesús fue al sepulcro y resucitó al 3er día. ¿Por qué? Él no tenía relación con el pecado. ¿Por qué iba a descomponerse su cuerpo como se descompone el nuestro? Cuando nosotros morimos, hermanos, después de 3 días, o te tapa la nariz o porque ya huele. ¿Se acuerda con Lázaro? Lázaro, dice la escritura, que ya tenía 4 días y cuando van con él, cuando llega Jesús, le dice, quita la piedra. ¿Y qué le dijeron? Señor, ya huele. Tenía 4 días de fallecido. Quita la piedra. ¿Y qué hizo el Señor? Clama a gran voz y se viene caminando Lázaro. ¡Qué poder! Uno se pregunta, todas las personas que vieron eso, ¿cómo es posible que no creas? Y por eso les decía en un principio los saduceos, ¿cómo? Si ya murió, ya huele mal. Mira lo que está haciendo este. Echó abajo su secta, ¿verdad? Vamos también a leer Efesios 4 del 9 al 10. Efesios 4 del 9 al 10. Mire, vamos a leerlo, perdón, desde el 7, Alex, por favor. Desde el versículo 7, hermanos, para tener una mejor comprensión. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Otro versículo también que me muestra, ¿verdad? ¿A dónde fue el Señor Jesucristo? Al centro de la tierra, en esos 3 días. Seguimos aquí en el versículo 51. Ya entendimos que entregó el Espíritu, ¿verdad?
Dice en el 51, y he aquí, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús muere, hay un temblor, oscuridad en la tierra. Cuando Jesús resucita, otro temblor. Entonces, hermanos, estaban pasando cosas ahí milagrosas, contundentes, para mostrar que Él era Dios. El velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo entraban los sacerdotes en el día de la expiación. Ahí tenían el arca del pacto. También se cree que se custodiaba la vara de Aarón, las tablas de la ley. Era el lugar santísimo. Y este versículo también me muestra algo muy importante que debo comprender en las Escrituras. Abre el camino diferente a la adoración. Ya no hay templo. En el Antiguo Testamento vemos que estaba el templo con los sacerdotes como un prototipo de Cristo que Dios estableció como mediadores para perdón de pecados. Llegaba la persona con su animalito, sacrificio, derramamiento de sangre para perdón de pecados. ¿Y qué hizo eso? ¿Y qué pasó en este evento? Se rompe. Ahora la adoración es directa a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Ya no hay sacerdotes. Tuvieron su tiempo, pero ya no. Entonces puedo ir con un sacerdote ahí para que... No, ¿verdad? No, ya no. Ya no. Ya vimos que estaba tan corrompido el sistema religioso que ellos lo mataron, los sacerdotes. Ellos se encargaron de matarlo, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy en día, hermanos. La religión tiene un poder enorme y no se habla de la religión principal. La religión principal, usted sabe cuál es. Está unida con el gobierno. Y así comenzó desde Roma. Por eso usted encuentra el palacio municipal y del otro lado, ¿qué tiene? La iglesia. Religioso con gobierno. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos al versículo 52. Ya vimos que lo leemos desde 51 para tener comprensión. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Por cierto, hay algo que le quiero comentar, hermanos. Yo estuve checando, el domo de la roca que hoy existe está exactamente donde estaba el lugar santísimo del templo. Estaba viendo unos planos ahí en libros que estuve revisando y exactamente ahí donde los musulmanes tienen su domo era el lugar santísimo del templo. Y bueno, ya conocemos también en las escrituras que van a construir ese templo, que el anticristo va a usurpar. Yo no sé cómo lo van a hacer, hermanos, pero nada más de ver ahorita, si cae ahí una chispita, no, hombre, se va a poner eso. Ojalá que ya no estemos aquí, ¿verdad? Muy bien, dice en el 52, mire este versículo, y se abrieron los sepulcros, porque tembló la tierra, y muchos cuerpos de santos salvos, no sabemos si del Antiguo Testamento, antes de Cristo, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, aquí hay algo importante, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué suceso, hermanos, tan más importante, tan milagroso. Ahora le voy a decir algo. La Biblia no me dice si esas resurrecciones fueron con cuerpo glorificado o no, pero yo creo que sí, porque después de Cristo ya tenemos nuestro cuerpo glorificado en la resurrección. Ahora, para comprender un poquito más esto, vamos a 1 Corintios 15, 20, 23. Nuevamente ponga ahí su mano. 1 Corintios 20 al 23. 1 Corintios 15 del 20 al 23. Le doy el tiempo para que lo busque. Dice,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, porque también Dios es un Dios de orden y tiene las resurrecciones en orden. Cristo, coma, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga por nosotros, la iglesia de Cristo tiene su resurrección y todos los que murieron en Cristo, los que murieron en el Antiguo Testamento hasta la segunda venida de Cristo tienen su resurrección. Pero Cristo lo entendemos como las primicias, claro que sí, no hay tema con eso. Pero mire, las primicias en una fiesta judía se entiende como los primeros frutos. Está la Pascua, panes sin levaduras, que tienen una relación con la muerte de Cristo. Y luego está las primicias con la resurrección y con los primeros frutos de esas resurrecciones ya para tener un cuerpo glorificado. Hay otra fiesta judía que de ahí viene que son, es el Pentecostés, que tiene una relación con el Espíritu Santo. Después viene la fiesta de las trompetas, no lo sabemos, puede tener una relación con el arrebatamiento. Viene la fiesta judía también de la expiación. Se cree que es cuando los judíos reconocen a Cristo en su segunda venida, y tenemos la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios more con nosotros en el milenio. Entonces vamos a regresar a Mateo. Para mí, hermanos, estas resurrecciones son con cuerpo glorificado, como para cubrir una fiesta judía de las primicias, los primeros frutos. No puedo yo tomar esto como, no es literal, es literal. Hubo resurrecciones. Ahora vamos a ver otro texto, Hebreos 11:35. No me quiero detener mucho aquí, pero bueno, tenemos tiempo. Hebreos 11:35. Cuando nosotros vamos aquí a Hebreos en el capítulo 11, pues habla de la fe. ¿Qué es la fe? Y habla de personas que mostraron su fe en las Escrituras. Y cuando vamos al versículo 31, pues también habla de fe de estas mujeres. ¿Ya está usted ahí? Perdón, es el 35. Sí, dije bien hace un momento. Dice, las mujeres en tiempo pasado recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Yo puedo entender que esas personas, esas mujeres, recibieron a estas personas cuando el Señor los levantó. Ahora yo debo entender algo. Se abrieron los sepulcros y después de la resurrección de Él. Quiere decir que cuando se abren los sepulcros, cuando tiembla la tierra, hasta que resucita Cristo, ellos aparecen en las casas con las mujeres, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¿Ok? Tiene un significado, hermanos. Ahora, ¿cómo resucitó Jesús? Lo podemos entender. Un cuerpo glorificado. La resurrección de Jesucristo es en una forma física, con un cuerpo nuevo. Y vamos a verlo aquí en Lucas 24, del 33 al 48. Lucas 24. ¿Los tengo conmigo? Lucas 23, del 33 al 48. Nada más déjeme corrijo aquí algo en mis notas, hermanos. Lucas 24. ¿Les dije 23? Perdón, hermanos. Puse aquí mal mis notas. 24 del 33 al 48. Discúlpeme. Ahora sí. Vamos a hablar ya de las apariciones que tiene Cristo. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén,
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir de en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Recuerde que cuando Jesús se les aparece ya en una forma física, pues estaban asombrados, porque estaban viendo a Jesucristo literal en una forma física, como era Él, con su cuerpo. Les enseñó las marcas de la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerda Tomás? Hasta que no vea, no lo creo. Y cuando lo ve, le dijo: ven Tomás, toca, palpa, no seas incrédulo. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, a Cristo, ya con su cuerpo. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque, mira lo que dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La base de nuestra fe es la resurrección corporal de Cristo, que por cierto también está torcida en las religiones. Esa es la base de nuestra fe, la resurrección corporal. Muchas personas en su religión hablan de, pues, la preocupación de que hay un Dios y salvar su alma. Ir al cielo, salvar mi alma, estar allá en un arpa, en una nube ahí, relax, no me vaya a castigar Dios. Pero lo que no comprende es que Dios nos hizo para disfrutar lo físico. Él hará cielos nuevos y tierra nueva, físicos, para que podamos disfrutar lo físico. Por eso tenemos ojos, nariz, todo. Que tiene esa resurrección para nosotros sin dolor, sin sufrimiento, sin envejecer, sin enfermedad, para vivir la eternidad. La base de nuestra fe es la resurrección corporal de Jesús. Un cuerpo glorificado que nos dará el Señor. Así es de que si usted tiene problemas de salud ahorita o le preocupa su edad y que ya pronto puede morir, le va a dar un cuerpo nuevo. Esa es la bendición que tenemos. Esa es nuestra fe, hermanos. Es la base de la fe, el cristianismo, ¿verdad? Entonces dice: no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y mire todavía el problema en el 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: a ver, ¿tenés algo de comer? Estaban todavía sorprendidos, ¿verdad? Estoy viendo a Cristo con un cuerpo, ya vi que es sólido. Y Jesús le dice: ¿tienes algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Nuestra identidad pues va a ser conservada, ¿no? Como somos nosotros físicamente. Voy a ver a Salvador, Salvador, algo corporal. Hermanos, qué bendición, qué bendición. Piensen en eso. A veces yo me hago mis exámenes y ay, voy a salir los triglicéridos hasta el full porque ni quiero ir a verlos. Pero después digo: ah, Señor, eso va a pasar, eso va a pasar. Vamos a las conclusiones, hermanos. Ya vimos, hablamos poco de ese sufrimiento que tuvo Jesucristo en la cruz. Hablamos algunas cosas más, pues más específicas de eventos que sucedieron. Pero hermanos, la muerte de cruz fue muy tormentosa. Era el peor castigo para un malhechor. Y ese es el que tuvo nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos. No podemos tomar a la ligera cuando no tenemos la salvación. Ah, está bien. No, hermanos. No. Ese fue el amor de Dios. Vamos a Filipenses 2:6 al 11. Ese texto lo conocen muchos.
Pero quiero que nos detengamos aquí, hermanos, porque es bien importante. Filipenses 2 del 6 al 11. Desde el 5, Alex, perdón, desde el 5. Y le doy el tiempo, hermano. Mire, aquí dice Pablo, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de humillación, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Imagínense a Jesús, hermanos, golpeándole, escupiéndole en la cara, dándole puñetazos, poniéndole una corona de espinas. Esa fue humillación, hermanos. Desnudo, nada más tapándole sus partes íntimas. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y qué dice? Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se va a doblar a Cristo y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Hay personas que les hablas de Cristo y dicen, no, yo no necesito eso. Ve allá en los pueblitos, ahí hay necesidades, yo estoy bien. Te vas a doblar a Él. Está en las Escrituras. Todos tenemos un encuentro con Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde voy a doblar mis rodillas? En la tierra, hermano, para tener salvación. Perdóname, Jesús. Soy pecador. Necesito tu perdón. Gracias por la vida eterna, Señor. Necesito humillarme ante Él y dejar de gobernarme yo solo. Dejar de creer que porque yo tengo una religión estoy bien. La Biblia dice que no es suficiente una religión. Necesito a Cristo en mi corazón y hacerlo mi Señor. Porque si no has doblado tus rodillas a Jesús, puede ser que lo hagas, pero debajo de la tierra, como dice este versículo 10. ¿Y dónde es debajo de la tierra? En el infierno, hermanos. El infierno se encuentra en el centro de la tierra, que en el Nuevo Testamento ya se llama Hades, que se traduce la palabra hell, infierno. ¿Y ya para qué sirve? ¿Ya para qué? Mientras tengo vida, tengo la oportunidad de rendirme a Cristo, de entregarle mi vida y que sea mi Señor. ¿Verdad? Cristo murió con un sufrimiento, con un dolor, hermanos, con un castigo, porque nos amó. Mucha gente dice, ¿verdad? Como lo comenté al principio, Él va a perdonar a todos, está bien. No importa donde tú estés. Mira, creemos en el mismo Dios, ¿no es cierto? Jesús dijo en Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ah, pues yo tengo mi religión acá. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es radical, pero es Dios. No tienes otra forma de salvarte. No hay otra manera. No va a mandar a nadie al infierno. Mentira de Satanás. Si alguien no quiere que tú creas que hay un castigo eterno, es Satanás. Necesitamos a Cristo, ¿verdad? Necesitamos a Jesús. Vamos a 1 de Juan 5, del 11 al 12 para terminar. 1 de Juan 5, del 11 al 12. Es el último texto, hermanos. Estamos llegando a la parte final. Ese texto en la iglesia donde yo estuve, mi pastor lo leía casi diario de manera ya de memoria, pero es muy contundente, ¿verdad? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tenemos el testimonio de Dios aquí. ¿Y cuál es? El que tiene al Hijo, en el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Tienes la vida. No sé si lo tengo. Entonces tienes que hablar con Él. Como lo hemos platicado, hermanos, toda persona en este mundo
necesita hacer un alto en su vida y decir, soy pecador. Hay un Dios, necesito el perdón. Aquí lo tienes, es Jesús, el Señor. Tienes que entregarle tu vida a Él. Tienes que humillarte, sí, definitivamente, hermanos. Mire, yo puedo comprender en personas que les habla del Señor, nada. ¿Sabe por qué? Porque no se quieren arrepentir. Necesitamos arrepentimiento, si no, no me puede salvar Dios. Si yo no entiendo que soy un pecador y que merezco un castigo, y Dios me ama y me quiere salvar, y me resisto a entregarme a Cristo, entonces cuando muera, abajo, a doblar rodilla, a confesar con la lengua que Él es el Señor. Amén. Bien, vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda,
lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa.
más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.